Clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y Joselo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados amigos. Estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hoy, como todos los jueves a las 4 de la tarde, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un centro de estudio dedicado al análisis y difusión de las ideas de libertad, aquellas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Las mismas que son mercados libres, imperio de la ley, división de poderes, Estado de Derecho, respeto por la propiedad privada, mi amigo, porque ahí donde se respeta la propiedad privada surge la prosperidad. No así como en Venezuela, donde se decía exprópiese, y exprópiese era el sinónimo de quitarle a su legítimo propietario lo que le pertenece, y cuando nosotros hacemos eso, destruimos los incentivos que dan lugar al cuidado y la preservación de lo que nos rodea, del mundo que conocemos. Y precisamente para hablar de la preservación de los recursos de forma adecuada, de forma efectiva, el día de hoy vamos a tener a Carla Solano, quien ha sido o es director de Estudiantes por la Libertad en Ecuador, una joven activista de las ideas liberales, para discutir este tema. ¿Es el liberalismo compatible con la preservación y el medio ambiente? ¿Existe coincidencia entre estos? ¿O aquel que es liberal tiene una agenda diferente de la agenda ambiental? Muy buenas tardes, Carla. ¿Qué tal, José? Qué gusto. Y bueno, gracias por la presentación. En efecto, soy coordinadora en Estudiantes por la Libertad y también tengo un conocimiento en derecho ambiental. Entonces, de forma breve, diré que sí se puede, sí hay compatibilidad entre el liberalismo y el ambientalismo, porque aquí me tienes, yo impulso las dos causas y las impulso de la mano en cada uno de mis accionares. Te comentaré que, y bueno, a quienes también nos escuchan, que el abrazar la idea del ambientalismo no es nada más, es un movimiento, primero, no es una corriente, el liberalismo es una corriente filosófica, política, económica, mientras que el ambientalismo es un movimiento social, que lo que busca, al final, es proteger el medio ambiente. Ahora, el libre mercado va en contra de la protección medioambiental en lo absoluto. Ese es mi punto como para iniciar este diálogo, esta conversación, Joselo. Bueno, en efecto, como tú lo acabas de decir, no siempre lo escucho tan bien, ¿eh? El liberalismo es una corriente de pensamiento que tiene algunas ideas económicas, que tiene algunas ideas políticas y que también tiene algunas ideas con respecto a cómo manejar los temas medioambientales, pero de la mano de hacer las cosas bien. O sea, a diferencia de otras corrientes que pretenden mejorar la condición humana, como al final no lo logran, de paso deterioran al medio ambiente. Es decir, si queremos tener un mundo más limpio, más organizado, menos deteriorado si se quiere, lo que hay que apuntar es por la innovación, por la inversión, por el crecimiento económico, por la prosperidad, que al fin y al cabo son lo que sí nos permite reparar aquello que se deteriora, mantener aquello que es necesario mantener y potenciar aquello que se puede potenciar. Y precisamente porque esta corriente, la corriente liberal, aumenta la prosperidad en las sociedades, y existe evidencia científica que indica que las sociedades más prósperas son aquellas que cuentan con los recursos, hasta el sentido común lo dice, que cuentan con los recursos para enfrentar los desafíos ambientales de mucha mejor manera. En efecto, o sea, podemos fijarnos en el Estado ecuatoriano, porque a mí me gusta siempre enfocarlo a lo más aterrizado a nuestra realidad. Ejemplo, tenemos la minería,
la minería legal. La minería legal cumple con ciertos requisitos, en efecto. ¿Acaso el desarrollo minero no genera prosperidad? ¿No es una industria que en el Ecuador se podría fortalecer, que la inversión podría crecer, que no solamente que crece para el privado, sino que también crece para las arcas estatales, que dada la situación en la que en la actualidad tenemos al gobierno, los gobiernos quieren recursos, quieren dinero. Y la minería es una forma. ¿Por qué no simplemente le abrimos las puertas a la inversión extranjera para el desarrollo de minería legal? Cosas que yo he escuchado que me parecen absurdas en el ejercicio profesional. Yo soy abogada. Es la minería nos va a contaminar con mercurio nuestras aguas. Cuando la minería se hace de forma legal no contiene mercurio, porque ya ha sido aquello regularizado de que no se utilice ese metal porque es dañino para la salud. Excelente. El problema es que ponemos trabas para la minería legal y damos puerta a que se genere la minería ilegal, que esa sí contamina. Eso es un problema. Ya, Ahí nomás en ese aspecto. Y da la casualidad de que termina contaminando porque no cuenta con los recursos, la tecnología, no existen los niveles de inversión y experiencia y además conocimiento que podemos encontrar perfectamente cuando hay inversión extranjera, cuando la empresa, no sé, es canadiense, norteamericana o europea, porque ellos cuentan con los recursos para hacer las cosas de forma adecuada. Pero yo quisiera poner un ejemplo de cómo la prosperidad va acompañando a la mejora del medio ambiente. Y yo recuerdo clarísimo, y hasta aquellos que son de mi generación y vieron El Chavo del Ocho, siempre había un momento en que don Ramón hablaba de la crisis de los energúmenos. En realidad eran la crisis de los energéticos de los años 70, momento en que apareció un cártel, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y decidió fijar la producción, mantener a raya la producción para artificialmente elevar el precio del combustible o del petróleo. ¿Qué sucedió en el mundo? En ese momento, por ejemplo, en Europa, ellos dejaron que los precios reflejen las nuevas condiciones de mercado, es decir, menos producción, menos oferta, el precio se eleva, el precio del petróleo se eleva para reflejar esas condiciones. En las gasolineras europeas, tú veías a gente que compraba gasolina un poco más cara, producto de la escasez relativa en ese momento, y mientras tanto, cuando mirabas para Estados Unidos, cuando ellos no permitían la elevación del precio, pretendiendo que nada había pasado, encontrabas largas y enormes filas de vehículos. Pero hasta ahí, ¿qué tiene que ver el ejemplo que estoy dando con cómo la prosperidad fue acompañando a ese proceso o cómo la tecnología terminó con ese problema? Pues les digo que, dado que el combustible se convirtió en un producto muy caro, a los japoneses se les ocurrió hacer vehículos que consuman menos combustibles. Antes, la norma era tener vehículos grandot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 es, es decir, que tenían 8 cilindros, vehículos que consumían mucha gasolina, vehículos que hacían tum, 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 es decir, que estaban consumiendo combustible minuto a minuto, segundo a segundo. Y entonces los japoneses dijeron, ¿qué tal si en lugar de hacerlos de 8 cilindros, los hacemos de 4? Haciendo que los vehículos consuman mucho menos combustible. Esa es la forma en cómo en un mercado dinámico y competitivo, con las señales de mercado que incluso se dan a través de fijaciones de la producción como la que hizo la OPEP, la tecnología fue disminuyendo el consumo de ese combustible y con ello disminuyendo la cantidad de contaminación. Hoy por hoy sabemos que la moda, la tendencia y la realidad apunta a vehículos mucho más eficientes en el uso de la energía. Lo que va a suceder a la vuelta de la esquina es que estemos manejando vehículos eléctricos. Y esto no se debió a una regulación. Esto no se debió a la fuerza de la legislación de determinado país o a conquistas sociales, entre comillas, de alguien. Se debe a que la tecnología va avanzando. Entonces, si queremos un mejor manejo del tema ambiental, lo que necesitamos nuevamente es promover la mejora en las condiciones de vida y el dar paso a la prosperidad en nuestros países. Si así lo hacemos, tendremos tecnologías más limpias, porque aunque no lo crean, esa es la tendencia global. Carla.
Totalmente de acuerdo. Yo lo he visto en unas marcas, no voy a dar el nombre, pero sí lo he visto, sobre todo acá en la ciudad de Quito. Hay un museo bastante interesante. Ojalá con esas ideas puedan ir a visitarlo y ahí se ve este tema de la eficiencia energética, como tú haces mención, y sobre todo los costos de producción. Cómo todo esto va combinado con la industria. La industria invierte, no solamente que invierte dinero, invierte en en eficiencia, en yo poder no solamente proteger al medio ambiente, porque está esta empresa en cuestión en conjunto con otra más que se encarga de recopilar los desechos que hay y eso transformarlo en partes de vehículos. Excelente. No estoy ahí trabajando de la mano con el ambiente. Por supuesto, yo estoy limpiando océanos para sacar el material que me va a permitir a mí hacer partes de vehículos, todas las partes. Y no solamente aquello. Yo ya saco un promedio de cuánto tiempo me va a durar esta batería, porque se utilizan diferentes baterías dentro del vehículo. ¿Y qué puedo hacer después con aquel vehículo? Es perfecto, yo termino cerrando este círculo. ¿Por qué? Porque genero ahí toda la inversión y la reinversión en a lo que se conoce como economía verde. No es para nada descabellado lo bueno, porque no lo vamos a ver como un problema, lo vamos a ver como algo bueno. Lo bueno es que nos motiva al humano este tipo de situaciones a buscar alternativas. ¿Para qué? Para reconocer que necesitamos, sí, un entorno saludable, pero al final siempre va a ser el bienestar individual. El bienestar individual de la mano de la protección medioambiental. ¿Con qué? Con una política de mercado libre que finalmente termine incentivando a lo que hemos hablado en estos minutos, a la innovación y a la responsabilidad empresarial. Yo te diría, y de ahí le doy paso a Natalie, quien ya está con nosotros en estudios, lo siguiente. En el pasado se hablaba mucho de no talar árboles para hacer hojas. Es decir, no, que sí, que cuida bien, piénsatelo 2 veces antes de ocupar una hoja o utiliza el reverso para seguir como reciclando o reutilizando hojas de papel. Y sin embargo, luego apareció el pendrive y con la aparición del pendrive se ahorraron montones, decenas de miles de hojas. Pero si a alguien no le bastaba con el hecho del pendrive, que ya ahorraba a la gente un montón de hojas, resmas de papel completas, ahora ya esa información se guarda en la nube, así que ya ni siquiera necesitamos utilizar ese pedacito de metal que alguna plaquita de algo que no conozco contenía, sino que hoy en la nube, y esa sí es una nube limpiecita, esa no te tira agua, ni está negrita como las de las lluvias de Guayaquil. Esas nubes que existen ahí gracias al avance tecnológico han evitado la tala de un montón de árboles. Así que aquellos que en realidad están a favor de la conservación, la preservación y el medio ambiente, lo que tienen nuevamente es que apuntar por el progreso. Natalie. ¿Qué tal? Mucho gusto, Carla. ¿Cómo estás? Qué gusto, José, saludarte en esta tarde y a nuestros amigos que están siguiendo Contrapunto Liberal. Hablemos un poco de uno de estos puntos que has topado. Este criterio de economía circular tal vez responde a parte de lo que habías mencionado en esta última parte, esto del aprovechamiento de cada uno de los residuos o mermas que se van produciendo, valga la redundancia en este caso, en un proceso, en este caso, de determinado producto o servicio. Claro que sí, a eso mismo es a lo que yo apuntaba con el ejemplo que les decía de esta marca de vehículos. ¿Por qué? Porque obviamente la marca, por eso decía y los invitaba como a visitar este museo en particular, porque lo que busca es justamente enseñar, no solamente mostrar lo que ellos hacen, es enseñar al ciudadano común cómo es que funciona una industria. Yo creo que es la forma mucho más sencilla. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta cómo se puede minimizar el desperdicio, aprovechar al máximo los recursos disponibles, en este caso la basura que hay en los océanos, y lo transformador de este modelo de economía circular, del modelo lineal al modelo circular, es que sigue este ciclo de tomar algo, de hacerlo, de desecharlo y de volver a tomar el desecho y transformarlo en algo nuevo.
pero para eso necesitamos innovación, necesitamos inversión en innovación y no solamente quedarnos, ya lo decía José, y hacía mención, por ejemplo, en no talemos el árbol. Ok, no talo el árbol, pero ¿qué alternativas estoy buscando? Ya, Ok. aquí, Carla, un Estoy segundo. viendo- El punto es no ver esto como ante la disyuntiva entre medio ambiente y progreso, no irse por el lado de la no utilización de los recursos, porque eso atrasaría por completo pues aquello a lo que apuntamos todos, que en este caso es el desarrollo económico, con nombre y apellido en ese sentido, e ir incorporando en este caso pues ciertos criterios que van de la mano, no solamente por tendencias. Aquí hay también un mercado, en este caso, que ahora va buscando, ¿no?, que estos elementos estén considerados, y eso también se convierte en uno de esos criterios que podría considerar el productor de cara a atender a ese público objetivo. Por supuesto, inclusive están hasta los certificados de carbono para las empresas que quieran apuntar hacia ese aspecto. El tema de invertir de esa manera, pero el propósito es buscar una forma de ¿qué? De renovar productos, de renovar materiales, de renovar recursos, de reutilizar. Absolutamente todo eso no va en contraposición del libre mercado, no va en contraposición del bienestar individual, de nuestra libertad individual. Al contrario, lo que se debería buscar o hacia donde debería ir el movimiento ambientalista es, sí, la protección medioambiental, pero no cerrando todas las posibilidades o, como ocurre aquí en el Ecuador, o poniendo acciones de protección a diestra y siniestra porque lo que quieren buscar es la protección del recurso hídrico cuando no ven más allá de la orilla. Mira, yo te diría lo siguiente, lo que pasa es que hay que tener el objetivo claro. El objetivo es tener un ecosistema adecuado, un medio ambiente lo más limpio posible y ese tipo de cosas. Listo, en eso estamos de acuerdo en general. La cuestión aquí es establecer cuál es aquel mecanismo o proceso que permite ese resultado. Y ahí sobre eso hay mucho estudio y hay mucha información y mucha investigación. Se resuelve de mejor manera a través de la asignación de derechos de propiedad, a través de un mercado libre que genera la prosperidad, porque la prosperidad es la que te permite a ti revisar otros temas. Si el día de mañana, por ejemplo, yo no tengo trabajo, no tengo para pagar la educación de mis hijos, no tengo para pagar digamos, no sé, el alquiler de mi casa, pues a mí no me importará, honestamente, y discúlpenme, lo que suceda con el arbolito en la esquina. Esa es la realidad, pero sin embargo, si yo ya he resuelto el problema de la educación de mis hijos, el problema del techo, el problema del trabajo, pues ahí es cuando yo comienzo a preocuparme por, digamos, la parte estética, por la parte ambiental, porque ahí es que yo digo, oye, ¿sabes qué? Hagamos estas mejoras, porque claro, porque ya mejoré lo más básico, lo más importante para mí, y tenemos que reconocerlo, somos seres humanos, lo más importante para nosotros son nuestros hijos, son nuestras familias, de ahí continúa el resto. Ahora, no hay tal disyuntiva, porque al final este sistema que se da a través de la cooperación voluntaria dentro de un mercado libre es el más eficiente para promover un ecosistema adecuado, preservación y un medio ambiente ideal. Lo otro, y ojo, quiero ser enfático en esto, es suponer, porque hay gente que también lo propone, una especie de crecimiento cero, donde dice, ok, paremos las máquinas, paremos la industria, poco y más, y dejemos de respirar para no contaminar. Y el resultado, amén de la idea, es nefasto. Porque si hoy, con tasas de crecimiento bajísimas, no logramos, digamos, subsistir y dar los recursos a la sociedad que estos necesita para salir adelante, si no crecemos, nos empobrecemos aún más. Y cuando nos empobrecemos aún más, nos alejamos precisamente de las soluciones medioambientales adecuadas. Es decir, dentro de un mercado libre tenemos soluciones que dentro del sector privado surgen todo el tiempo para solucionar esos problemas ambientales que son una legítima preocupación de la gente. Totalmente, y a mí me agrada el tema de rescatar la protección medioambiental que no nos debe llevar hacia el atraso. Yo he visto de forma horrorosa, brutal,
poco analítica en procesos judiciales delicados, donde se analizan proyectos, no voy a adentrarme en los nombres, donde los accionantes, porque son los que están en contra del progreso, de la inversión, lo que dicen es que antes vivíamos en cavernas. Antes no necesitábamos la electricidad y lo he visto, o sea, yo podría dar los números quizás por interno de los procesos para que se den cuenta de las atrocidades que dicen. Entonces, no necesitamos más energía y no debería haber inversión en energía. Y es brutal porque ellos mismos lo exponen y creería yo que lo creen, o sea, internamente ellos creen que lo mejor es volver hacia la época de las cavernas. Claro, y desde su punto de vista con los apagones, entonces la estábamos pasando fenomenal, porque había menos producción, menos empresas, menos contaminación, menos lo que tú quieras, pero sin embargo estábamos muriéndonos de hambre, aumentaba la delincuencia, no teníamos ingresos para parar la olla, o sea, no tiene sentido. Carla, hablemos un poco para tener referencias de quién lo está haciendo bien. O sea, ¿qué país podríamos nosotros tomar aquí como referencia tal vez de alguien que esté poniendo realmente cuál es la prioridad por delante? Mientras hace esto, pues va incorporando estos elementos de cuidado medioambiental y similares. Mira, más que países, yo te diría que hay empresas y por eso decía, no, prefiero como que no mencionarlas, como para no dar crédito, obviamente, por el espacio. ¿Por qué razón? Porque al menos yo no he visto un país que su economía en general funcione de esa manera. He visto ejemplos, sí, en los que, por ejemplo, priorizan el tema del reciclaje. No la burla que nosotros tenemos de 3 tachos y que todo llega al mismo relleno sanitario. Eso es un chiste. Y lo peor es que mal contado, efectivamente. Hay distribución de la basura. O sea, no nos tomen el pelo. Es que nos gustan los tachos de colores, ese es el detalle. Se gasta más dinero en eso si todo ver al mismo tacho. ¿Para qué tengo 3 tachos? Si yo tuviese una medida realmente implementada, donde el ciudadano se viera beneficiado de poder distribuir su basura adecuadamente, te aseguro que la gente lo hiciera. ¿A quién no le gusta plata en el bolsillo? Por decirlo de una forma muy criolla. A la gente, por distribuir adecuadamente su basura en otros países, les pagan. El Ecuador no lo hace. El Ecuador espera que, por obra y gracia, cuando llegue la basura al relleno sanitario, automáticamente se subdivida, así como están en los tachos que tenemos, porque los tachos están, es como una hipocresía, es como una gran mentira. Tenemos en centros médicos la basura dividida, en colegios que se ha dispuesto la basura dividida. ¿Para qué? Para enseñarle al chico que plásticos en un lado, papel en otro, orgánicos en otro. Y después, ¿cuál es el provecho económico que tenemos de hacer esa actividad? Ninguno. Y todo finalmente termina en el mismo tacho. Pero yo sí quisiera responder a tu pregunta, Natalie, en el sentido de que existe vasta evidencia empírica de que aquellas sociedades más prósperas reducen los niveles de contaminación. Los índices nos muestran que ahí donde hay mayor libertad económica, ergo países que tienen mayor prosperidad, precisamente son aquellos que logran reducir la contaminación, que logran reducir la emisión de CO2, que logran reducir todo aquello que, digamos, de alguna manera afecta al medio ambiente. Como mencionaba hace un momento, la tecnología va marcando el rumbo y no precisamente, y ojo, no es que yo creo que los CEOs o los grandes empresarios se levanten pensando en ¿cómo voy a contribuir yo con el medio ambiente? No, están en un entorno competitivo mirando oportunidades y en medio de eso ya existe también un gran mercado de gente que dice yo prefiero un vehículo que no contamine porque estoy convencido de que es lo más adecuado y de esa forma tanto oferentes como demandantes están mandando una señal clarísima. Queremos que se produzcan este tipo de bienes y como el empresario lo que quiere es vender, dice bueno, pues yo lo voy a producir. Lo que sí debemos es generar el entorno adecuado para que existan esas facilidades. Y aquí mismo en el Ecuador te dicen, ya, carro híbrido, carro esto, amén de los detalles, pero le ponen más impuestos, nomás porque se les da la gana, un día les ponen, otros días les quitan, pero es una burla, o sea, en realidad no hay cómo mover la cosa. Y por último, y con esto si me quedo callado, después te doy todo el paso, Natalie, y observen, sencillamente, ¿qué se cuida más?
aquello que tiene, sobre lo cual existe un derecho de posesión de tipo de propiedad privada. Es decir, yo cuido de mi casa, y el vecino cuida de su casa, y el de al lado cuida de su casa, pero ¿quién cuida del parque? Regularmente nadie. ¿Y por qué? Porque como el parque es, entre comillas, de todos, termina siendo de nadie. Pero cuando tiene alguien que en realidad lo cuida, y no me refiero a un guardián o a una persona precisamente destinada para eso, sino que cuando hay un encargado con derechos de propiedad sobre eso, ahí es que el bien se cuida un montón. De hecho, los parques bonitos en la ciudad de Guayaquil, me acuerdo, hubo una reforma que encargaba a los bancos los parques de Guayaquil, y esas cosas pasaron de ser algo horrible y terrible a ser algo hermoso, donde había competencia de cada banco por tener el mejor parque en Guayaquil. Mecanismos ha habido de varios tipos, Carla, y amigos que nos están escuchando en este caso, pero a propósito de que tú has estado mencionando algunas empresas sin nombre, hasta has estado describiendo en este caso prácticas en ese sentido, buenas prácticas podríamos decir, querría yo saber en este caso cómo nos ha estado yendo con este tipo de temas, ¿no? Uno escucha carbono neutro, escucha las certificaciones, las llamadas ISO, tal vez esto y aquí, ¿cómo realmente se está aplicando en este caso y qué tan amigables están siendo, por ejemplo, con una mirada pro mercado? Yo lo veo de forma positiva. ¿Por qué razón? Porque en la actualidad yo creo que hay que entender cómo las sociedades se van desarrollando, cómo van evolucionando sobre todo. Entonces, en la actualidad, ¿qué se apunta? Se apunta a lo que ya va pensando el joven, que se va a convertir en el adulto, que va a producir, va a invertir y se va a interesar en bienes o servicios. En ese sentido, yo sí creo que la gente ya anda mirando las etiquetas. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué certificaciones tiene? Y eso lo vuelve mucho más atractivo a cierto mercado. ¿Qué es lo que tienen que volver? Tienen que volver competitivo al mercado, tienen que volverlo atractivo, estrategias de marketing, darse cuenta por qué mi industria resulta o mejor que otra, o por qué mi empresa que tiene estas prácticas resulta mejor. Inclusive hasta por temas de premios, que los hay, los premios verdes. Listo, entonces mi empresa fue premiada, la tuya no. ¿Por qué razón? Para convertirte en esa empresa que ha sido premiada, si es que quieres serlo y si quieres entrar en ese mismo grupo de personas así, élites ambientalistas. Pero yo creo que sí, que en la actualidad ya no respondemos a las necesidades que quizás nuestros abuelitos querían o que no se interesaban por ese tipo de temas, porque cuántas veces ellos vienen escuchando pero el joven sí se encuentra mucho más interesado en esto y hace activismo. En la actualidad lo que tenemos que buscar son causas, porque las causas son las que se vuelven atractivas. Y si una empresa, si un mercado, si una industria responde a esas causas, te va a volver mucho más atractiva para el consumidor. En efecto, yo creo que hemos visto a lo largo de este programa especial del Instituto Ecuatoriano de Economía Política cómo el liberalismo y el ambientalismo o la preservación de nuestros bienes y recursos naturales es posible a través de una economía dinámica, a través de una economía abierta, a través de la iniciativa privada. Se suele decir que esta no es una causa de los liberales, mas sí lo es, porque unido al objetivo debemos tener las herramientas adecuadas. Y hoy se ha hablado aquí de eso en Contrapunto Liberal. Carla, yo quisiera agradecerte por tu tiempo y tus reflexiones, y a ti, Natalie, por habernos acompañado en Contrapunto Liberal. Y no dejen de seguirnos en las redes sociales, @YepEcuador, @JoseloAndrade, @Nataliarias. Búsquennos, que quien busca encuentra. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao, chao. Gracias, chao, amigos, chao. nos vemos, chao.